Presidente de nuestro centro, continuamos. Bueno, recién acabamos de escuchar al presidente con una espectacular charla. Pasamos a la siguiente. Antes, algunas aclaraciones. Por favor, mantengan los micrófonos apagados a lo largo de la exposición. Perdón, estoy buscando. Las preguntas son al final. Les recuerdo que las charlas las vamos a subir al YouTube, las grabamos y las subimos a nuestra página de YouTube, así que las podrán volver a escuchar. En poco vamos a también aclarar eso en nuestra página de Instagram. Y sin más, paso a presentar a nuestro siguiente expositor, Carlos Hebel, doctor en Filosofía, Master of Arts in the Social Science, profesor de Filosofía Social y de Historia del Pensamiento Económico y Político. Algunas de sus áreas de investigación son el pensamiento de Antonio Orsini, cristianismo, modernidad, religión, economía y política. Profesor, doctor Carlos, le dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Facundo, muchas gracias. Y a todos los que me invitaron del Centro de Estudiantes de la Semana de la Filosofía. ¿Se escucha bien? Bueno, después de haber escuchado todas esas maravillas de Kandinsky, yo voy a pasar a un tema muy diferente, que tiene que ver más con la historia de la cultura política, más que artística. Y bueno, querría partir de una metáfora casera para hacer esta introducción a estos dos grandes autores que voy a tocar. La metáfora tiene que ver con las medias. Cuando uno se pone las medias, si no encuentra el otro par, con un solo par la cosa no anda, ¿no? Y pasa algo parecido en la historia de la filosofía. Cuando hay determinados filósofos que se entienden mejor o se entienden plenamente cuando están junto con otro, ¿no? Bueno, el ejemplo más clásico es el de Platón con Aristóteles. Difícil entender a Aristóteles sin Platón. Lo mismo podríamos decir que en Platón, Aristóteles también aclara cosas de Platón y las termina de explicitar que no estaban en el propio Platón. Pasa algo parecido con Hegel y Marx y con tantos otros. Y lo mismo que en la vida cotidiana, que a veces pasa, cuando uno entrega las medias pone las medias en el lavarropas, después vuelve un solo par, y al quedarte con un solo par, y bueno, ese par no te sirve para andar. Muchos filósofos los conocemos así, muy, muy aislados, y cuando logramos encontrar el otro par, empezamos a entender. Y una de las virtudes que ha tenido últimamente un investigador italiano, Massimo Borghesi, es haber emparedado, digamos, empardado, no emparedado, empardado estos dos grandes autores, Augusto del Noce y Maritain, y mostrado cómo entendiendo uno se puede iluminar el pensamiento del otro, ¿no? Lo ha hecho en varias obras, tiene la principal obra sobre Del Noce de él, hace esta permanente alusión a Maritain. De Maritain todos sabemos bastante. Sabemos que por dos razones fundamentales lo conocemos en general a Maritain. La primera por haber sido uno de los grandes difusores de Santo Tomás, de la filosofía tomista, ¿no? Por el mundo entero, ¿no? Además de un gran estudioso, Santo Tomás, un gran difusor. Llegó al mundo Santo Tomás probablemente gracias en el siglo XX, con muchísima fuerza gracias a él, inclusive a Estados Unidos y otras culturas en donde no estaba tan expandido. Y una segunda razón por la cual conocemos a Maritain es porque ha sido dentro de la Iglesia probablemente el que ha logrado terminar de sellar la aceptación por parte de la Iglesia nada más y nada menos que de la democracia, ¿no? Todos sabemos la historia complicada de los vínculos de la Iglesia con la democracia. En el siglo XIX arranca un poco este conflicto y búsqueda de aceptación, y eran una minoría los que propiciaban el encuentro, y recién Maritain en el siglo XX va a ser el que termina de abrir las puertas, podríamos decir,
de la democracia para la Iglesia, ¿no? Y su influencia es enorme en este campo y termina en el Concilio Vaticano, pero ya antes incluso del Concilio Vaticano II, la aceptación de la democracia. De Del Noce, en cambio, conocemos mucho menos, ¿no? Sobre todo acá en la Argentina. Si uno va a Italia, un poco más, pero conocemos mucho menos. Y si tuviera que mencionar dos elementos, así como mencioné esos dos de Maritain, que lo caracterizan, serían dos grandes pronósticos que hace Augusto Del Noce. Del Noce, igual que Maritain, es un filósofo del siglo XX, que hace dos pronósticos claves en la historia y que nos afectan a nosotros. El primero es el pronóstico de la descomposición y caída del marxismo. Este pronóstico él lo hace no 2 años antes de la caída, sino 20 años antes, en la década del 60 o incluso antes. Ya en la década del 50, del 40, 50, le empieza a mostrar las contradicciones internas del marxismo, su posibilidad de descomposición y su caída, y su futura caída, ¿no? Él muere justamente el año de la caída del muro de Berlín, en el año 89, muere en diciembre, o sea que alcanzó a ver la caída del muro que él había pronosticado tantas décadas antes. Y un segundo hecho histórico y cultural que él pronostica es que una vez caído el marxismo, descompuesto el marxismo, liquidado como filosofía revolucionaria, él tiene un famoso libro que se llama El suicidio de la revolución, de alguna manera dice el marxismo se suicidó, no solo murió, sino que se mató a sí mismo por propias contradicciones internas, pero dice, una vez que el marxismo caiga, no va a sucederlo una democracia liberal renovada por un humanismo cristiano y ético nuevo, como muchos esperaban. En algunos textos de Juan Pablo II, por ejemplo, se puede ver, y de otros, Václav Havel, como una especie de esperanza de que una vez que cayera el marxismo, que cayera el muro, la democracia liberal occidental se iba a renovar con un nuevo gran humanismo, y quizás el cristianismo iba a tener de vuelta otro rol como lo tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero Del Noce dice, no va a pasar eso. Lo que va a ocurrir es que se va a formar un nuevo tipo de sociedad que él llama sociedad tecnológica, sociedad del bienestar o sociedad opulenta. Son los tres nombres que le da. Que sí, va a tener formalmente una democracia, va a tener la forma de una democracia liberal, pero va a estar regida fundamentalmente por la lógica de la evolución tecnológica, que va a dominar toda la sociedad y que va a ir siendo acompañada por una radical secularización y pérdida de lo sagrado, al punto de terminar en un endiosamiento de lo tecnológico y de lo instrumental, y con una descomposición de tres valores fundamentales que va a ser letal, dice Del Noce. Estoy hablando también de escritos de la década del 50 y del 60, ¿no? Y la descomposición va a tener la característica de que tres grandes valores se van a descomponer. El valor de la verdad, pensemos en el tema de la posverdad y toda la falta de verdad de nuestra situación actual. El valor de la ética, y el valor de la libertad. Esos tres valores se van a descomponer rápidamente en esta sociedad opulenta o sociedad tecnológica o sociedad del bienestar, no por culpa del progreso tecnológico, él no es un antitecnológico, sino por la evolución de una sinergia que va a ocurrir entre el marxismo, entre los restos del marxismo, caracterizado por el materialismo y por la primacía absoluta de la praxis, y una irreligiosidad radical, que fue lo que precedió, digamos. O sea, los restos del marxismo no mueren con el marxismo, sino que quedan en la sociedad tecnológica o la sociedad opulenta, y se combinan con una especie de resurgimiento del iluminismo, un neoiluminismo tipo libertino,
permisivo y absolutamente hedonista, que va a entrar en convergencia con los restos del marxismo y van a formar una cosa combinada entre las dos. Esta especie de mezcla entre lo marxista o lo neomarxista y lo neoliberal que vemos en nuestra sociedad, que confunde tanto, la profetizó, la pronosticó Del Noche mucho antes de que ocurriera, ¿no? Bueno, esas serían las dos noticias que trae Del Noche, que es interesante ver como las trae tantos años antes de lo que va a ser nuestro tiempo, la caída del marxismo y el advenimiento de la sociedad tecnológica, que bueno, basta que nos miremos a nosotros mismos dónde estamos, en qué espacio nos estamos moviendo en este momento, sería el acabose ya de esa profecía, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver estos dos filósofos que acabo de mencionar de modo separado entre sí, cómo se relacionan, y qué tiene que ver su relación con el rol de la filosofía cristiana o la situación de la filosofía cristiana y más, yo diría específicamente de la Iglesia con la modernidad, que es el tema que se proponía como título de la charla, ¿no? Bueno, la historia de Del Noche ya arranca muy en la juventud en su vínculo con Maritain. Del Noche, que nace en 1910, de una familia cristiana, católica, se dedica a la filosofía, tiene grandes maestros en filosofía en su región, que es Turín, y allí empieza a desarrollar, aparte de su carrera filosófica, también un interés por la situación cultural y política que tenía Italia en ese momento, en donde ya había arrancado el fascismo. Pensemos que si él nace en el 10, en el 22, cuando es la marcha sobre Roma, ya él tenía 12 años apenas, pero cuando entra a la universidad y se involucra en el ambiente cultural de Italia, están en pleno fascismo. Y cosa curiosa, siendo un católico, Del Noche se pronuncia en contra del fascismo, siente una aversión visceral por el fascismo. Muchos de sus maestros fueron encarcelados por el fascismo y sufrieron persecución, y él entra en esa... Digo cosa curiosa porque no era lo normal que un católico espontáneamente en aquella época se colocara en contra del fascismo. Más bien su postura es original porque muchísimos católicos interpretaron el fascismo y los fascismos europeos en general, bueno, el nazismo es un fenómeno aparte, pero muchos católicos interpretaron en general al fascismo como una fuerza política que venía, con la cual había que aliarse, porque venía a derrocar el gran enemigo del catolicismo, de la Iglesia, que era, por supuesto, el iluminismo, el liberalismo, digamos, la Revolución Francesa y todo eso. Y además al comunismo, ¿no? Con lo cual muchos católicos interpretan al fascismo como el aliado natural de la Iglesia. Bueno, Del Noche se coloca con la minoría que sostiene lo contrario, que en realidad el fascismo, que en realidad la Iglesia tiene que colocarse del lado de la democracia y en contra de los fascismos. Bueno, en este punto es donde él en 1936, a la edad de 26 años, se encuentra con la obra de Maritain. Recordemos la historia de Maritain. Maritain arranca como un converso, era discípulo de Bergson, del famoso filósofo Bergson, junto con su mujer Raisa, se convierten muy jóvenes al cristianismo, al catolicismo, al cristianismo, y empiezan todo un camino que va de la ultraderecha, podríamos decir, o de sectores muy tradicionalistas, que son discípulos también de Léon Bloy, el gran enemigo del liberalismo, digamos, el católico crítico de todo lo que es la burguesía, etcétera, en Francia. Y luego participan de la Acción Francesa, el famoso movimiento de derecha de Maurras. Y luego, al pasar los años, cuando llega el fascismo, Maritain va a tener su gran cambio político que va a ser fundamental para su historia personal y para la historia de la Iglesia del siglo XX, que es cuando él rechaza el fascismo,
sostiene que la Iglesia tiene que estar del lado de la democracia, lo mismo que habíamos descrito recién de Del Noche. ¿Qué pasa con Del Noche? Bueno, a partir de esta situación, de este gran cambio que tiene Maritain, Maritain escribe su famoso libro que representa el quiebre con la posición antimoderna y antidemocrática anterior, que se llama Humanismo Integral, en 1936. Y llega a las manos de Del Noche, que estaba en Italia, este libro de Maritain, y se dice que es uno de los primeros que introduce a Maritain en Italia, Del Noche, ¿no? Y Maritain, que Del Noche queda absolutamente fascinado con este texto, Humanismo Integral de Maritain, y ve en Maritain el gran camino para avanzar él mismo también en su proyecto de pensar el cristianismo, la iglesia, digamos, la filosofía cristiana en convergencia con la democracia y con la modernidad en general, ¿no? Bueno, así avanza la cercanía de Del Noche con Maritain. Pero al paso del tiempo, bueno, el proyecto cultural de fondo, digamos, de Del Noche, como un poco el de Maritain, era reinsertar la democracia, que estaba como perdida en la modernidad, reinsertarla en la tradición a la que corresponde, que es, según Maritain, la tradición cristiana. Todos los valores de la democracia que vienen de las distintas revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Inglesa, en realidad, o más bien la americana y la francesa en especial, no tanto la inglesa, en realidad vienen, según Maritain, ¿no? Siempre, en realidad vienen del Evangelio, dice Maritain, vienen del cristianismo. Estos valores de fraternidad, libertad, igualdad, son valores cristianos, que han sido como capturados por la modernidad y hay que rescatarlos y reinsertarlos en su tradición original, ¿no? Esa es la gran novedad que trae Maritain. Del Noche sigue a Maritain en este punto, y al paso estamos hablando de entreguerras, ¿no? Viene la guerra, y allí empieza, empiezan los problemas del vínculo de Del Noche con Maritain. Y de ahí nace la idea de mi charla, el título de mi charla, La crítica de Del Noche a Maritain. ¿Y cuál es la crítica que poco a poco va a ir haciendo, a pesar de ser su gran maestro? Él lo reconoce hasta el final, dice: Maritain fue para mí la puerta que abrió muchísimas cosas, y sin embargo poco a poco va empezando a darse cuenta, va empezando a hacer la crítica de Maritain. ¿Y cuáles son las cosas, podríamos mencionar las tres cosas, las tres grandes objeciones que le va a hacer Del Noche a Maritain? La primera va a ser la objeción de su interpretación de la filosofía moderna. La segunda va a ser su objeción a su interpretación del liberalismo. Y la tercera va a ser su objeción a la interpretación del marxismo. Esas serían las tres objeciones que presenta Maritain. Del Noche a Maritain. Fijémonos que van a tener una importancia enorme en la historia de la Iglesia del siglo XX. Cómo el pensamiento cristiano y la Iglesia van a interpretar la modernidad, la filosofía moderna, van a interpretar el liberalismo, tanto político como económico, pero sobre todo político, y en tercer lugar, el marxismo. ¿Cuál es la objeción que le hace Del Noche a Maritain en relación a la filosofía moderna? Dice Del Noche, Maritain está en lo cierto, acierta cuando trata de rescatar la democracia y que la Iglesia acepte la democracia, pero comete un grave error en la manera en que cree que hay que rescatarla. Porque de alguna forma deja de lado la raíz de donde sale la democracia moderna, que es la filosofía moderna. El primer gran problema que tiene Maritain, dice Del Noche,
es su manera de concebir la filosofía moderna. ¿Cuál era el modo en que Maritain tiene de concebir la filosofía moderna? Bueno, el modo en que lo tenía la Iglesia hasta ese momento, que viene de un esquema historiográfico que procede del principio del siglo XIX, que es el esquema historiográfico del llamado tradicionalismo católico. El tradicionalismo católico es la reacción del conservadurismo y tradicionalismo católico al principio del XIX contra la Revolución Francesa y que va a objetar toda la modernidad en su conjunto y va a rechazar el planteo, los principales ejes de la filosofía moderna y de la cultura moderna. Por supuesto la revolución, pero también la filosofía moderna, la democracia, el liberalismo, etc. Los autores más famosos de esto fue Joseph de Maistre, de Bonald, Donoso, es todo el romanticismo católico del francés especialmente, pero también hay otros autores de otras nacionalidades. Ese esquema es el esquema de interpretación de la historia moderna como algo negativo, como algo incompatible con el cristianismo y el catolicismo, y con un, diríamos, medievalismo como respuesta. Bueno, para la Edad Moderna es un gran error, desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa, y la solución para la Iglesia es rechazarla en bloque y volver a la Edad Media, o traer a la Edad Media la modernidad. Si salvamos algo del tiempo actual es porque vamos a recrear una nueva Edad Media y a saltear la modernidad. Esta es la gran tesis de los católicos tradicionalistas del principio del XIX. Este grupo en realidad estaba reproduciendo la visión de la historia moderna presentada por los propios iluministas, porque la interpretación de la historia moderna, de la filosofía moderna, que trae el iluminismo y que traen estos autores, es la de que a partir de René Descartes, el inicio de la filosofía moderna, hasta Hegel, hay un proceso continuo de degradación, podríamos decir, de las verdades clásicas, de la filosofía clásica, antigua y cristiana, hacia un subjetivismo y un inmanentismo cada vez más radical que termina en Hegel. Para los que estudian filosofía, esto es pan de todos los días, ¿no? El argumento de que la filosofía moderna es un proceso que viene del pienso, luego existo de Descartes, y que termina finalmente en el idealismo absoluto de Hegel. Es decir, que la filosofía moderna es un gran error que hay que rechazar en su conjunto, en su totalidad. A lo cual vienen adosados los otros errores en política, etcétera, etcétera. Es un gran paquete que hay que rechazar. Maritain, dice Del Noche, no abandona este esquema de lo moderno o antimoderno, propio del catolicismo del siglo XIX, que por otra parte, Del Noche señala, está contenido incluso en documentos papales. El más famoso es Aeterni Patris, la encíclica de León XIII, que va junto con Rerum Novarum. ¿Se acuerdan que la primera encíclica de la doctrina social de la Iglesia es Rerum Novarum? La encíclica que acompaña a Rerum Novarum, Aeterni Patris, que es el documento de lanzamiento de la neoescolástica o de la escolástica promovida por León XIII y los estudios de Santo Tomás. El esquema historiográfico que está ahí, contenido en ese documento, dice Del Noche, es el esquema historiográfico de la modernidad, ¿no? de Bonald. O sea, está sacado directamente del tradicionalismo católico. O sea que era palabra oficial de la Iglesia esta interpretación. Bueno, sin embargo, Del Noche va a decir, ¿y entonces qué pasa? ¿Cómo hace Maritain, dice Del Noche, con la democracia? Porque la democracia, ¿por qué la rescata? Si rechazó la filosofía moderna en bloque tomando el esquema antimoderno del catolicismo del siglo XIX. La rechaza, la acepta, pero rescatándola de todo ese proceso que Maritain describe, Del Noche cuenta sobre Maritain, ¿no? Que está en Humanismo Integral, como un proceso en el cual la burguesía occidental, a partir de Descartes hasta Hegel, atrapa el cristianismo
atrapa la verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad de la libertad, etcétera, etcétera, y lo termina absorbiendo en ese proceso subjetivo. Es decir, para decirlo sintéticamente, hay que tratar de salvar el valor según Maritain, de la democracia, de su cárcel burguesa liberal diseñada a lo largo de todos los siglos que van de Descartes hasta Hegel. El Dios de Descartes, de Malebranche, de todos los filósofos modernos supuestamente cristianos, dice Maritain, en realidad es un Dios burgués, es un Dios policía, que preside un orden que está armado para sostener un tipo de sociedad burguesa liberal y, en definitiva, deforma al cristianismo, y hay que rescatar el aspecto de la democracia que está metido ahí, de la igualdad y la libertad, que son valores evangélicos, pero que están atrapados en esa filosofía moderna fracasada. Ese es el primer punto que Del Noche describe de la posición de Maritain. El segundo error que comete Maritain, de acuerdo a Del Noche, es su postura sobre el marxismo. ¿Cuál es el error que comete Maritain? Dice Del Noche. Claro, una vez que está atrapado el Dios cristiano, la democracia y los valores, como los valores de la democracia, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, en esa filosofía subjetivista e inmanentista que va de Descartes a Hegel, Marx se convierte, dice Del Noche, para Maritain, si bien es el punto de llegada, lo interpreta bien a Marx, dice Del Noche, interpreta bien a Marx como el punto de llegada de todo el proceso de inmanentización hasta llegar al materialismo absoluto en Marx. Pero, al mismo tiempo, dice, comete el error de rescatar en el marxismo los elementos, podríamos decir, éticos y religiosos implícitos para Maritain en el marxismo, que le permitirían destruir la cárcel burguesa, por llamarlo de una manera, en que se convirtió la filosofía moderna y que tiene atrapados los valores cristianos. Por lo tanto, la crítica marxista a Hegel, por ejemplo, es interpretada por Maritain como el desenmascaramiento de un falso Dios. Toda la crítica, se acuerdan, a las religiones que hace Marx, en realidad son útiles para el cristianismo porque logra desenmascarar ese falso Dios cristiano encerrado en las categorías de los racionalistas, de los filósofos racionalistas y del idealismo. Logrado eso, el marxismo entonces le hace un servicio, por decirlo de alguna manera, al cristianismo, demoliendo esa filosofía burguesa anterior. Eso sería simplificadamente. Y la postura de Maritain, que es negativa en relación al marxismo por ser un materialismo, la rescata aspectos, podríamos decir, el aspecto religioso liberacionista del marxismo, que tendría orígenes bíblicos. Acá viene otro error, según Del Noche, que comete Maritain con el marxismo, es vincularlo con la tradición bíblica, como que el proceso revolucionario que anuncia el marxismo tendría algo que ver con lo bíblico. Bueno, ese sería entonces el tercer error. Un error con la filosofía moderna, un error con el liberalismo y un error con el marxismo. ¿Por qué error con la filosofía moderna? ¿Por qué es un error, de acuerdo a Del Noche, la postura de Maritain sobre la filosofía moderna? Para Del Noche es un error porque la filosofía moderna, en realidad, está leída, es cierto la interpretación de que hay una manera de ver la filosofía moderna que es un proceso de inmanentización que va desde Descartes hasta Hegel, y luego termina en el materialismo marxista y en toda la descomposición final. Eso está bien. Pero se olvida, dice Del Noche, digamos, comete un error grave Maritain por falta de
conocimiento historiográfico de la filosofía moderna, no solo él, sino muchísimos otros, en darse cuenta que los grandes filósofos racionalistas modernos, especialmente Descartes, Malebranche, otros que no es racionalista, pero que se opone, pero que está en la misma línea, Pascal, y finalmente Vico y Rosmini, que sería el punto de llegada, constituyen una línea alternativa de la modernidad que permite leer a los mismos autores en una clave completamente diferente. ¿Cuál es la clave que propone Del Noche y que según él, Maritain y muchos otros, la mayoría se han equivocado y que han hecho cometer este gravísimo error a la Iglesia Católica? La clave historiográfica, que no entendieron todos estos autores, es que Descartes, Malebranche, Pascal, Vico, Rosmini, en realidad, a pesar de sus diferencias y a pesar de sus aparentes estilos totalmente diferentes, que pueda tener que ver aparentemente Malebranche, un racionalista como Malebranche, con un historicista aparentemente como Vico. Bueno, todos estos en sus aparentes diferencias tienen, desde el punto de vista historiográfico, un punto clave en común que hace que se los pueda leer de una manera completamente alternativa a la del esquema antimoderno o a la de la visión iluminista de la historia moderna. Y es el esquema, y es el adversario en común que todos ellos tienen. Para Del Noche, la clave historiográfica, él la descubre a través de su especialización, es un experto estudioso en el siglo XVII, fundamentalmente en el 1600, y entonces él se da cuenta que todos estos autores aparentemente diferentes tienen un único adversario, que es lo que él llama los libertinos eruditos. Los libertinos eruditos constituyen los materialistas, los escépticos de la época. Es decir, los que se oponían frontalmente, muchos de ellos viniendo del humanismo, por eso se llama eruditos, porque consideraban que había un conocimiento histórico que había que tener, de una gran erudición, y que esa erudición permitía terminar de demoler todos los mitos como las religiones, la trascendencia, etcétera, etcétera, y llegaban a un materialismo radical y a un hedonismo también y ateísmo radical. Por supuesto, era una minoría, pero estos filósofos, Descartes, Malebranche, Vico, etcétera, todos ellos tienen en la cabeza reivindicar la idea de trascendencia cristiana contra este grupo de libertinos eruditos. Los libertinos eruditos van a convertirse después, por una transformación histórica muy compleja, en donde toman elementos de los filósofos racionalistas y hacen algo nuevo, se van a convertir en los iluministas del siglo XVIII, que van a ser a su vez los adversarios de otros filósofos como pueden ser Rosmini y otros posteriores. Ahora, este es un grave error, dice, de parte de Maritain, porque al no entender que estos filósofos en realidad estaban intentando desarrollar una filosofía cristiana en el corazón de la modernidad, contra justamente los que querían demolerla, los hizo interpretarlos en clave exclusivamente inmanentista o de ir hacia un subjetivismo o un iluminismo, tomando el argumento del adversario, porque ese esquema originalmente es la explicación que dan los propios iluministas de la historia de la filosofía moderna, o sobre todo del periodo del racionalismo moderno. Bueno, esto es realmente la lectura historiográfica que hace Del Noche, es revolucionaria realmente. Él cambia los estudios de la historia de la filosofía moderna, no solo dentro del catolicismo, sino dentro de la historia de las ideas en Europa. En ese sentido, junto con los autores que mencionaba el otro día en la exposición, cuando hablaron de Levitt y de, bueno, se me fue de la cabeza, Blumenberg, cuando Juan se refirió a
a esos autores, que vino ayer fue, ¿no? Del Noche plantea una nueva visión de la modernidad, ¿no? De la filosofía moderna. Ahora, una vez que Del Noche capta este problema, se da cuenta que al Maritain haber rechazado en bloque toda la filosofía moderna, junto con toda esta interpretación historiográfica antimoderna, se queda sin plafón para insertar su búsqueda de rescatar la democracia. ¿Dónde la pone la democracia? Bueno, la democracia la tiene que conectar directamente con el tomismo medieval. Es el proyecto neotomista reformado, digamos, el proyecto neoescolástico reformado. Hay que insertarle la democracia moderna al neotomismo medieval, porque en la edad moderna no tenemos ningún punto de inserción porque está todo equivocado. Pero le falta una filosofía de la historia, dice Del Noche a Maritain. Claro, también le faltaba a Descartes, a Malebranche, a Pascal, dice, los grandes estudios de Del Noche son sobre estos autores, donde él muestra que ellos quisieron rescatar al individuo moderno, rescataron en la idea del sujeto del individuo moderno, pero abierto a la trascendencia y a la libertad desde su interioridad, es decir, colocarlo en posición de apertura a la trascendencia sin perder la idea de subjetividad y libertad moderna, sino al revés. Pero y de esa manera evitar el escepticismo de los libertinos eruditos que decían todo es histórico, todo es social. Entonces, ¿por qué enfatizaron tanto el sujeto, su razón, su libertad? Tanto Descartes como Malebranche, como Pascal en otra forma, ¿no? Porque Pascal más desde la fe y no tanto de la razón, pero sí desde la subjetividad, y rechazaron mezclarse con lo social y con lo histórico. Entonces quedaron como aparentemente racionalistas puros y subjetivistas. En realidad lo hicieron, dice Del Noche, porque estaban defendiendo, por decirlo así, el camino de trascendencia cristiano en el medio de la modernidad esta historicista que se venía, y defendiendo esa subjetividad para ir así a la trascendencia. Pero se quedaron sin historia. Sin embargo, dice Del Noche, hubo otro autor, que fue Giambattista Vico, que tuvo la genialidad de darse cuenta que esa subjetividad abierta a la trascendencia había que insertarla en la historia y en la política, y de esa manera lograr combinar metafísica e historia sin caer en el historicismo, y va a ser el gran antídoto, dice Del Noche, Vico, contra la inmanentización o el historicismo hegeliano y marxista. Ahora, ¿qué tiene que ver con Maritain esto? Bueno, después el siguiente va a ser Rosmini. Rosmini, continuando a Vico, profundiza esa visión del sujeto en su libertad, abierto desde la interioridad a la trascendencia, pero capaz de iluminar la historia y la política y la economía y todo el proceso de lo social. En cambio, bueno, pero había que tener esta lectura, ¿no? ¿Cuál fue el problema de Maritain? Maritain desconocía, dice Del Noche, absolutamente todo esto. Para él, Vico formaba parte del inmanentismo, era el paso anterior a Hegel. No tenía ninguna posibilidad de ser rescatada. ¿Qué filosofía de la historia o qué explicación de la historia le va a adoptar entonces Maritain para insertar su rescate de la democracia y combinarla con el tomismo o la metafísica, podríamos decir, ya que no tiene metafísica en la modernidad, tiene que agarrar la metafísica de Santo Tomás, como hizo la Iglesia en general, la neoescolástica, y cómo la inserta con la democracia? Pero ¿qué filosofía de la historia va a tomar? Si no tiene a Vico, no tiene a Rosmini. Bueno, dice Del Noche, termina aceptando parte de las categorías de Marx. En Humanismo Integral, dice, comete el grave error, por
producido por su rechazo en bloque de la filosofía cristiana moderna, que la hubiera tenido en la mano si alguien hubiera mostrado que existía esa línea, termina decidiendo en favor de la filosofía de la historia marxista. No para aceptar el marxismo, Maritain no acepta el marxismo, es un gran crítico del marxismo, del ateísmo del marxismo y del materialismo, pero sí toma algunas categorías históricas, dice Del Noche, y las convierte en parte de la explicación del problema social desde el punto de vista cristiano. La principal va a ser la misión histórica del proletariado, la lucha de clases y varias más. Es decir, que junto con la aceptación de la democracia va a aceptar parte del diagnóstico, de la descripción histórica de la modernidad hecha por el marxismo, con lo cual va a quedar, dice Del Noche, de alguna manera atrapado con esas categorías. No sé si se entendió hasta acá, pero después lo podemos aclarar con las preguntas. Es muy complejo el tema. De esta manera, dice Del Noche, Maritain se convierte, quizás involuntariamente, en el gran personaje, en el gran intelectual que abre por primera vez, de par en par, a la Iglesia las puertas del marxismo, aún no queriéndolo haber hecho. O sea, que Maritain, que era la figura que había traído la reconciliación con la democracia, que toda la juventud católica antifascista europea ve como el gran pensador, el gran reconciliador de la Iglesia con la democracia, al mismo tiempo acepte algunas de las categorías del marxismo como explicación de la evolución histórica para realizar una crítica social de parte de la Iglesia de la modernidad, constituye para Del Noche uno de los graves errores de Maritain que se va a pagar caro en el siglo XX en la Iglesia Católica del siglo XX. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, la entrada masiva, digamos, del pensamiento marxista dentro del catolicismo, de la Iglesia Europea primero y después de la Iglesia Mundial, no del marxismo en su totalidad, pero sí de categorías del marxismo para entender el problema social y político moderno, ¿no? Con la idea fundamental de la liquidación del peor error de la modernidad, político de la modernidad, que sería el del liberalismo. El marxismo, a pesar de todos sus errores, es reivindicado, dice Del Noche, por Maritain, como una fuerza ética, tiene un aspecto de fuerza ética, al denunciar, digamos, esta sociedad burguesa liberal protegida por esta filosofía moderna, individualista, subjetivista, etcétera, que es el gran problema. Bueno, de esa manera dice, la ética cristiana que estaba refugiada en el individuo libre, que habían pensado estos filósofos modernos, y que Vico y Rosmini habían logrado traspasar a la historia desde el individuo libre, iluminar la historia, queda demolida o queda ignorada, sigue ignorada, ¿no? Y pasamos a tener un tipo de filosofía social dentro de una parte importante del catolicismo, donde hay una reducción de la ética a la política, donde se empiezan a desarrollar una cantidad de teologías políticas, primero en Europa y después en América Latina, por ejemplo, el caso más conocido es la teología de la liberación, y donde, bueno, se espera el cambio en la sociedad, no por el cambio interno de la persona, su libertad, su adhesión a la verdad, y de esa manera gradualmente ir reformando las instituciones de la democracia y de la sociedad para ir mejorando las cosas,
sino de un cambio dialéctico, podríamos decir, rápido, de estilo milenarista, en donde no se necesita todo ese proceso interno que predicaban o que enseñaban estos filósofos modernos cristianos, como podría ser el caso de Vico o de Rosmini. Bueno, quería mencionar algo más. Maritain se arrepiente en gran medida en sus escritos del post-concilio de haber abierto esta puerta demasiado. Lo dice en varios de los textos, no tengo tiempo ahora de mostrarlo, pero dice, se le fue la mano, yo nunca quise rescatar estas cuestiones, nunca quise rescatar el marxismo entero, al revés, siempre fui un crítico. Y mucha gente abrió una puerta gigante en lo que era una puerta chiquita, ¿no? ¿Cuál es entonces la salida de esta situación? Bueno, la tentativa católica de una visión social e histórica antimoderna, haciéndose cargo de la crítica moral del marxismo, de alguna manera se vuelve una especie de oscilación entre un ultramodernismo y un antimodernismo. Es decir, por un lado, acepta la modernidad, pero la modernidad entendida muchas veces con estas categorías de revolucionarias, o oscila en la crítica a la modernidad y en tirarla abajo, ¿no? Ese doble juego de en parte antimodernismo y en parte ultramodernismo, por estos problemas que yo mencionaba antes, para Del Noce constituyen algo letal tanto para el catolicismo, que queda sin un lugar de trascendencia en el individuo, como para iluminar el problema social, ya que la ética se convierte en política, en teología política, y al mismo tiempo sin una verdadera oposición a la sociedad tecnológica o la sociedad opulenta o la sociedad de bienestar. Porque en realidad la sociedad opulenta o la sociedad de bienestar, dice Del Noce, no puede ser combatida desde las categorías historicistas del marxismo o de las categorías de la teología política o de la teología de la liberación, que en el fondo están dentro de esa postura, en esta combinación, como él dice, de la sociedad opulenta entre neomarxismo y neoiluminismo. Bueno, finalmente querría decir alguna palabra sobre la posición positiva de Del Noce, ¿no? Para Del Noce, por un lado, el marxismo se alía, después de su caída, se va a aliar con la burguesía y va a engendrar una sociedad tecnológica opulenta radicalmente secularizada. La Iglesia va a intentar, en diálogo con el aspecto ético y religioso del marxismo, hacer frente a esta sociedad, pero termina, como decíamos antes, convertida en teología política y pierde el núcleo de su fuerza, que es la libertad y trascendencia metafísica del individuo. La propuesta positiva Del Noce, de alguna forma, va a ser buscar combatir la sociedad tecnológica, no el desarrollo tecnológico, pero desde una visión renovada de la democracia que esté basada en la libertad individual, que fue rechazada por esta postura maritain, no entendida del modo individualista o el modo subjetivista, sino una basada en la ética clásica y en una versión, digamos, no inmanentista del sujeto, que existía, según él, en los filósofos cristianos modernos, y que toda esta historiografía y esta visión reductiva de la filosofía cristiana moderna dejó fuera de juego. Y de ese modo entonces se podría devolver a la democracia su verdadero carácter liberal en el sentido de que rescatar el sujeto que tiene capacidad de trascendencia y de libertad, y a partir de ahí producir el cambio en la sociedad. Y devolverle también a la Iglesia una filosofía moderna compatible con la fe, que esté basada, en definitiva, en la trascendencia, ¿no? Que el cristianismo le da al individuo y que tiene su tradición moderna de desarrollo
no desde Descartes a Hegel, sino desde Descartes a Rosmini. Esa sería un poco la tesis de Del Noche. Pero bueno, esta es una síntesis muy apretada. Disculpen que fui corriendo un poco. Si quieren, lo aclaramos con alguna pregunta si hay tiempo. Muchas gracias, Carlos, por la exposición. Tenemos tiempo para 2 preguntas, si les parece. Lo que vamos a hacer, porque somos muchos, es les pido por favor que aquellos que tienen alguna pregunta vayan a participantes y levanten la mano virtual. Yo ahí me fijo y le doy la palabra para que quiera hacer una pregunta. Facundo Ponce, puedes abrir el micrófono y hacer tu pregunta. Buenas, muchísimas gracias Facundo, Tocayo. Un saludo desde Montevideo para todos. Y quisiera hacer una pregunta muy, muy breve sobre el principio, cuando Del Noche visualiza esta caída del marxismo, pero también esta pérdida de lo sagrado. Quería ver, Carlos, ¿cómo ves tú? Porque me parece discutible que haya una pérdida de lo sagrado. Hay que ver qué entendés tú por sagrado, en el sentido de que quizás hay una pérdida de la institucionalidad religiosa, sin lugar a dudas, pero de lo sagrado en un sentido amplio. Si uno compara, pensemos, no sé, las librerías de hace 30 años con la de ahora, lo sagrado, lo espiritual, lo místico, lo energético en un sentido amplio, es una cosa que no para de crecer. Después está qué valor le da uno a eso, y si lo desacredita como New Age o le parece una especie de marketing espiritual, que sería como otra discusión, pero quería ver si tú coincidís con este diagnóstico Del Noche de la pérdida de lo sagrado, visto hoy desde el 2020. Sí. Bueno, ahí hay toda una discusión en qué medida gran parte de como vos decís, de la religiosidad no institucional o no formal que hoy, como bien decís, se expande, representa lo sagrado como tal, o como algunos dicen, una especie de nuevo consumismo religioso, ¿no? Una forma de consumismo. Me acuerdo de una anécdota muy tonta, pero yo me acuerdo, estaba en una universidad en Estados Unidos, en Ohio, Dayton, la ciudad de Dayton, y me alquilé un auto para ir a Pensilvania. Tenía que recorrer todo el estado de Ohio así por la autopista en diagonal, y en un determinado momento prendo la radio y eran todas radios religiosas. O sea, quería escuchar música cualquiera y no había forma, todo terminaba siendo música de pastores, ¿no? Bueno, nada, no había manera. Dije, bueno, paro para tomar algo y me voy a un restaurante. Dejé el auto en un shopping de una ciudad ignota o un pueblito, esos mega shopping que hay en todos lados allá. Me voy a un lugar y dice librería. Bueno, una librería de 4 pisos. Me metí en la librería y dije, qué bárbaro. Me voy a recorrer la librería. Empiezo a recorrerla, era toda religiosa. Los 4 pisos de librería religiosa. Bueno, y hay toda una discusión en qué medida la religiosidad, que en Estados Unidos es enorme y crece, ¿no? Por los estudios, la tesis de la secularización funcionó en Europa, pero no funciona en Estados Unidos, porque cada vez hay más religión. Cuando Del Noche habla del tema de la pérdida de lo sagrado, creo que habla en un sentido, no de la pérdida digamos, de la oferta o de la demanda religiosa, como, podríamos decir, como producto, como se usa decir hoy a todo, ¿no? En ese lenguaje economicista, sino de la relación del hombre con el mundo, de la relación del hombre con el otro,
quizás habla de una religiosidad, de la verdadera apertura, ¿no?, más profunda a lo sagrado en la vida, ¿no? Y yo en ese sentido concuerdo con Del Noche, que hasta los que creemos ser religiosos tenemos una actitud de primacía de la praxis. Y ese es uno de los legados que él dice que dejó el marxismo. El marxismo desapareció como filosofía revolucionaria y como régimen comunista, por lo menos en Occidente o en, digamos, una gran parte del mundo, pero no desapareció la idea de la primacía de la praxis, en la cual lo que importa es la acción del sujeto, y aunque el objeto pueda ser aparentemente religioso, el vínculo que tenemos me parece a mí, con lo sagrado se ha perdido tremendamente, ¿no? Por un lado, en la propia liturgia católica notamos nosotros mismos, vemos las nuevas generaciones ya, ahora con el tema del Zoom para la misa, es peor todavía, ¿no? Directamente, a mí me cuesta en casa, digo, bueno, estamos en la misa por televisión, ¿y quién se va a arrodillar adelante de una pantalla donde, y bueno, te arrodillas y parece que estás haciendo el ridículo? En gran medida, él dice, la sociedad tecnológica, no por un ateísmo explícito, ni por una actitud iconoclasta o destructiva frente a lo religioso, o atea, sino que va penetrando en la actitud de manipulación, la actitud de consumismo, la actitud, digamos, de no veneración y de no admiración, incluso cuando abundan las ofertas religiosas y el consumo de lo religioso. Y en ese aspecto yo creo que él tiene razón, que estamos en un mundo desacralizado en ese aspecto, no porque desaparezcan las inquietudes religiosas o digamos, a las manifestaciones de lo religioso, pero sí por la actitud humana, ¿no?, que todos vamos adquiriendo de manera muy sutil, muy lenta, pero va a ocurrir, me parece. Muchas gracias. Ricardo del Bosco tiene la palabra para preguntar. Bueno, muchas gracias. Qué bueno poder agradecerle a Carlos su charla, excelente, muy clara. Yo quería preguntarte, Carlos, me parece que esta presentación de la crítica de Del Noche a Maritain enaltece a Del Noche, ¿no? Saben, bueno, algunos de ustedes saben que es un autor a quien yo quiero mucho, que lo estudié en mi doctorado, y me gratifica mucho escuchar la manera en que lo presentás y el aporte que hace Del Noche a través de esta crítica, ¿no? Es decir, rescatar esta línea alternativa de la filosofía moderna que permite una historiografía filosófica acorde con una filosofía cristiana. La pregunta va por el lado de, digamos, por ahí antipedagógicamente, ¿no? Tu charla fue muy clara y por ahí hay matices en esta relación de Del Noche con Maritain que por ahí le quitan contundencia y claridad a lo que dijiste, pero que quería preguntarte cómo los ves, ¿no? Es decir, por un lado, el impacto que tuvo Humanismo Integral en Del Noche, habla de que algo vio, ¿no?, ahí fuerte y valioso en Maritain, y por otra parte, esos escritos tardíos de Del Noche, que alguna vez charlamos juntos, en los que Del Noche quizás, un Del Noche que se hace venir una nueva etapa para los católicos en la política italiana, o no sé, en el mundo, modera un poco la crítica, no cambia lo sustancial de la crítica, que es lo que vos dijiste en la charla, pero sí modera un poco el tono y quizás busca mayores puntos de encuentro y rescata más lo de fondo de Maritain como tomista, digamos, o el rechazo al inmanentismo que se mantuvo en todo su recorrido, ¿no? No sé si tiene forma de pregunta, Carlos, pero eso es lo que te pongo así como para aportar o para preguntarte a ver qué opinas. No, te agradezco la pregunta. Bueno, vos que conocés bien a Del Noche y, bueno, y a todo este debate, sí, estoy de acuerdo. Maritain en realidad se arrepiente un poco del cierto vuelo que él le hace tomar a este diálogo con el marxismo, a pesar de que él rechaza, siempre fue claro en decir que el marxismo es una filosofía atea, etc., pero a este rescate de ciertos elementos históricos del marxismo que le van a dar el andamiaje y la estructura a todas estas teologías políticas, primero en Francia y después
después en toda Europa y finalmente en América Latina también, que van a terminar reduciendo lo ético a lo político y de alguna forma quitándole o convirtiendo la gran parte de la filosofía social católica en una especie de imitación un poco débil de estos esquemas ya débiles en sí del propio marxismo. Pero me parece que Maritain mismo hace una declaración bastante fuerte, diciendo, bueno, empieza hablando sobre Mounier mismo, Mounier, su gran amigo en la revista Esprit, que fue el iniciador del personalismo socialista, también un pensador con muchas dimensiones que no se lo puede reducir a este tema, muy rico en muchísimas cosas, pero que después Maritain dice, no, yo les enseñé el personalismo comunitario y ellos se quedaron con el comunitario y perdieron el personalismo. Terminaron reduciendo todo a lo comunitario. Y con lo cual el propio Maritain, además, después está toda la discusión que yo no le introduje sobre el modernismo, sobre el neomodernismo, que también Del Noche dice, Maritain le abre un poco la puerta al neomodernismo, y en realidad, después del concilio, ya Maritain es drástico contra cualquier tipo de negociación con posturas modernistas. Y yo creo que ahí viene esa reconciliación que vos decís, en donde él, en realidad no hubo pelea, pero digamos, ese reconocimiento fuerte que hacen Del Noche al final, diciendo, a fin de cuentas, Maritain lo único que hizo es abrir una puertita chiquita así a esto, y en general su postura fue equilibrada y fue moderada, etcétera, y fue de apertura, y hizo la gran apertura a la democracia y a valores importantes de la modernidad, y no le vamos a echar la culpa por esta puertita que abrió. Los que después se mandaron en la gran macana fueron los que, bueno, directamente liquidaron gran parte de la metafísica cristiana y la subordinaron a una teología política de base o marxista o heideggeriana o de todos los colores, ¿no? Destruyendo el trabajo tan difícil que habían hecho los filósofos modernos, cristianos, con todos sus errores, pero que fueron perfeccionándolo hasta llegar a las más grandes alturas, como fue un Rosmini, un Vico, ¿no? Que para Del Noche representan la salida a nuestra situación. O sea, Del Noche cree que el drama de Maritain fue el no haber encontrado una salida filosófica, y él dice que la salida, de algún modo, estaba en Rosmini, un Rosmini reinterpretado para el siglo XX, al cual se le podría hacer también la incorporación de Blondel y otros autores que desgraciadamente también fueron, en muchos casos, llevados para el otro molino, ¿no? Por ejemplo, el caso de Blondel también es trágico, porque Blondel, que hubiera sido también un autor clave para llevar adelante un personalismo cristiano en lo social, también fue reducido en muchos casos a teologías políticas que no tienen nada que ver con el pensamiento de Blondel dentro de la propia iglesia, ¿no? Entonces, claro, queda débil la postura de la iglesia frente a la historia moderna, frente a la historia contemporánea, al no tener sus propios filósofos actuando internamente dentro de esto. Y a Maritain, evidentemente, Del Noche lo reivindica en ese aspecto porque finalmente comprende, que se da cuenta que su fondo no era el otro, sino el mismo fondo que él pretende hacer, ¿no? Quizás con otras herramientas y con otras posibilidades conceptuales. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Bueno, con esto ya damos por cerrado el día de hoy. Les queremos dejar unos avisos antes de despedirlos. Ahí les compartimos pantalla. Acá les dejamos el Instagram del centro, ¿sí? Filosofía_UCA, donde tenemos los lunes podcast que subimos con el presidente del centro y conmigo. Los miércoles dejamos memes de filosofía, un poco de diversión y filosofía. Y los viernes subimos frases de distintos autores. También ahí le dejamos la página del centro que tenemos, donde hay link hacia la revista Tábano,
También hay un link hacia el canal de YouTube donde van a estar subidos los videos de la semana, entre otras cosas, y el foro que estamos intentando de poder llevar a cabo un foro de diálogo filosófico. Ahí están los libros subidos del presidente del centro, Felipe Matti. También hay unos textos de los chicos de primer año que hicieron con la profesora Marisa Mosto. Están ahí para leer, para dialogar. Y también queremos mostrarles el flyer de mañana, en el que va a hablar Facundo Torres, el nombre del encuentro, Fundamento Lingüístico de la Antropología de Martin Buber, y el grupo Filia, compuesto por Marisa Mosto, Elisa Goyenechea, Paola Ambrosi e Iván Acosta, van a hablar de la amistad y el reconocimiento. Así que con eso damos por cerrado el día de hoy, y nada, muchas gracias a todos por estar acá, gracias a los expositores, y esperemos verlos mañana para más diálogo filosófico.